Gracia y paz, pastor. Ahora me surge esta pregunta. ¿Acaso ser bautista es ser parte de una denominación o de algún movimiento en especial? Saludos, Esmer. Dios te bendiga mucho. Oro por toda la audiencia de este espacio, que sean bendecidos con toda bendición espiritual en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, Esmer, me has preguntado sobre si ser bautista es parte o es ser una denominación o es ser parte de un movimiento. Mira, como ya hemos respondido a tu pregunta de qué es un cristiano, qué es un bautista, etcétera, incluso de la relación que hay entre los bautistas y las primeras denominaciones surgidas especialmente en Inglaterra, puesto que venimos de ese entorno en los episodios anteriores, yo creo que esta pregunta te la puedo responder contestando tres preguntas. Primero, ¿qué es una denominación? Después, ¿qué es un movimiento? Y luego lo integramos. Yo creo que con eso resolvemos esta pregunta. Una denominación es relativo a un tipo o clase en el sentido religioso, como preguntar, ¿de qué clase es esa manzana? O esa uva, o qué clase de mango o de queso es esto. No es una marca, la marca puede variar para el mismo tipo de producto. La clase es única, ¿verdad? Puede ser en una familia, en un genérico, pero la clase es única. Así como hay manzanas rojas, manzanas gala, manzana eh, bagatir, etcétera, y otros cientos de tipos de manzanas, e incluso hay miles de uvas, por ejemplo. Hay cristianos o denominaciones. Hay bautistas, hay reformados, hay luteranos, hay asambleas de Dios, hay los hermanos, hay Iglesia de Dios pentecostal, un montón de denominaciones. Ya hemos dicho que en la cristiandad se estima que hay alrededor de entre 45,000 y 50,000 varianzas, incluyéndolos a todos, y la mayoría de estas son de corte protestante, por decirlo de esa manera. Una denominación está definida por un conglomerado de iglesias que comparten los mismos principios, normas, dogmas, tradiciones y costumbres, entre otras cosas. Los reformados son una denominación, por ejemplo, los anglicanos son una denominación, los menonitas, los cuáqueros, etcétera. Ya hemos hablado mucho de ello. Dentro de cada denominación puede haber marcas o subgrupos que conforman una subdenominación. Los bautistas son una denominación caracterizado por los principios. Algunos se enfocan en 3 principios, otros en 5, otros en 7 principios, etcétera. Ya hemos hablado de ello. No que los principios, o sea, principio o eh, eh, forma de ver tal o cual doctrina. Esa es la idea. Entonces, no que los principios sean exclusivos de un bautista, sino que tienen que converger esos principios para tú ser un bautista. Y hay subdenominaciones, por ejemplo, dentro de los bautistas, tú vas a encontrar que hay bautistas del séptimo día, un grupo pequeño, no sé si quedan algunas denominaciones, es probable que queden algunas todavía en Inglaterra, Estados Unidos, etcétera. Hay bautistas libres, que son los únicos bautistas que realmente son totalmente arminianos, porque un bautista, aunque sea general, suele no ser arminiano, suele tener una mezcla, ¿verdad?, entre el agustinianismo y las ideas menonitas, por decirlo de ese modo. En fin, hay bautistas del sur, que son una denominación per se, bautistas independientes, bautistas de tal sitio, en fin, sí comparten los principios juntos. Ahora, un movimiento es una ola o mover, generalmente del tipo espiritual, que impulsa a las denominaciones, iglesias y personas, tanto como a los individuos, a hacer algo que el pueblo de Dios se supone que debía estar haciendo, pero no lo estaba haciendo hasta el momento del movimiento. La reforma, por ejemplo, fue un movimiento que, valga la redundancia, condujo a los líderes cristianos a mover las iglesias, a procurar reformarse
conforme a las escrituras en el seno de la iglesia como tal. El puritanismo fue un movimiento inglés, el separatismo fue un movimiento dentro del puritanismo inglés, qué sé yo, el evangelicalismo quizás ha sido el movimiento más abrazador y que ha extendido sus tentáculos a mayor cantidad de congregaciones, etcétera. El carismatismo o el pentecostalismo es un movimiento, no son denominaciones, son movimientos. Un movimiento afecta a varias denominaciones y puede afectar incluso a toda la cristiandad en un sentido. Las olas de avivamientos, los grandes despertares no fueron movimientos, pero condujeron a lo que nosotros podríamos denominar un movimiento como tal. Hablando del evangelicalismo, fue un movimiento que en el continente se gestó en el seno de la iglesia luterana, o sea, en el continente europeo. De hecho, de ahí surge el pietismo como tal en el siglo XVII. Pero que mejor se puede trazar al despertar de América, o sea, el evangelicalismo moderno, si pudiéramos decirlo así, tiene sus orígenes en Northampton, Massachusetts, en Edwards, la nueva teología, Whitfield viniendo a América desde Inglaterra a predicar, en parte los Wesley en un sentido, etcétera, etcétera. Y el famoso gran despertar de la década de 1740 a 1750 en el mundo angloparlante. Se caracterizó por la búsqueda de una espiritualidad práctica, el distintivo de la conversión personal, o sea, se llamaba a la gente a la conversión, cosa que no hacían los grupos de los reformistas clásicos, sino que simplemente seguían predicando el evangelio y la gente venía o se cambiaba, ¿verdad? Casi automáticamente del catolicismo al protestantismo. También caracterizó el movimiento la procura de la evangelización de los pueblos, las misiones y la plantación de iglesia como tal. Entonces, si uno es bautista, pertenece a una denominación o a un movimiento, es obvio, ¿verdad? Pertenece a una denominación. Ahora, los movimientos pueden afectar a un bautista, pero, por ejemplo, el movimiento de reforma no los afectó porque los bautistas surgen 100 años después. Ahora, el evangelicalismo en parte afectó a los bautistas, y cuando digo afectó no quiero decir que sea algo negativo, en parte, pero no necesariamente o no del todo, pero sí tú vas a encontrar a por ejemplo, Spurgeon, que era evangélico, pero también el padre de las misiones modernas, William Carey, que es un distintivo formal de lo que es el evangelicalismo, y claramente todos esos movimientos tuvieron mucho que ver con Edwards y la nueva teología de Edwards y los escritos de Edwards. No fungimos o no surgimos de un movimiento, surgimos 100 años después de la reforma, como dijimos, pero sí algunos movimientos nos han afectado. El que no ha afectado normalmente a los bautistas y tampoco a otros grupos clásicos es el pentecostalismo o el carismatismo, porque normalmente lo entendemos como algo surgido de secuelas falsas. Entonces, eso nos define, yo creo, la diferencia entre si un bautista es una denominación o un movimiento como tal. Dios te bendiga.